Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Clara Pastene Green, soy compañera suya de quinto año y el día de hoy les voy a grabar la ayudantía asincrónica de enfermedad renal crónica, enfocada principalmente en lo que les preguntan en los seminarios. Recuerden que también está el Instagram de la ayudantía por si tienen alguna duda. Y la modalidad de la ayudantía va a ser siempre la misma que otras veces. Vamos a ir analizando los puntos más importantes de la materia a través de casos clínicos que pueden ser muy similares a los que ustedes puedan ver también en su práctica clínica. Y en base a ello vamos a ver preguntas de alternativas, viendo punto por punto cuál es la correcta y por qué las incorrectas están incorrectas. Esta va a ser la hoja de ruta para esta ayudantía. Vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son las alteraciones estructurales y funcionales del riñón según el modelo de nefrectomía de 5/6 en el contexto de la enfermedad renal crónica? ¿Por qué se eligen ciertos métodos de screening y ciertos fármacos para el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica? ¿Qué medidas evitan la progresión de la enfermedad renal crónica? ¿Cómo es el cuadro clínico del síndrome urémico? ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que explican alteraciones hidroelectrolíticas, minerales, ácido base y hormonales en las distintas etapas de la enfermedad renal crónica? Entonces vamos a comenzar con esta primera pregunta que nos dice, en el modelo de nefrectomía de 5/6 en ratas, de los hallazgos destaca A. Disminución de la BFG desde un inicio del experimento. B. Disminución de la presión hidrostática capilar glomerular. C. Aumento de la relación podocito-superficie. Y D. Aumento de la BFG por nefrón remanente. En esta diapositiva tenemos más que nada un resumen de las distintas alteraciones, tanto funcionales como estructurales, que ocurren en el nefrón. Recuerden siempre cómo hacer esa distinción de funcional versus estructural, porque son cosas que utilizan los docentes a veces para generar distractores en las pruebas. Entonces, lo primero que va a suceder y va a ser el inicio de esta cascada de alteraciones es la caída de la BFG. Y eso va a hacer que los nefrones remanentes tengan que aumentar su velocidad de filtración glomerular. Y eso, por un lado, va a mantener inicialmente la BFG. El problema es que estos nefrones no están preparados para la carga que sobrepone la caída de la BFG. Es como si de la nada a una persona la enviaran a correr una maratón sin haber entrenado previamente. Tal vez va a lograr mantener un cierto rendimiento al principio, pero finalmente no se va a ver preparada porque los mecanismos que va a necesitar para ese trabajo van a ser deleterios. ¿Cuáles son estas alteraciones que van a ocurrir? Primero tenemos las alteraciones funcionales, aquí más en rosado, que comienzan con la hipertensión glomerular en base a una vasodilatación de la arteriola aferente. Recuerden que la vasodilatación de la arteriola aferente y la vasoconstricción de la arteriola deferente son los que aumentan la presión hidrostática capilar del glomérulo. Y esto trae como consecuencia un aumento del flujo plasmático renal. Recuerden que en cualquier sistema donde hay un flujo, la vasodilatación va a aumentar el flujo. Entonces, estas dos alteraciones funcionales van muy de la mano y claramente como aumenta el flujo y aumenta la presión del glomérulo, va a haber mayor filtración. Entonces, estas tres alteraciones funcionales básicamente hablan de lo mismo. ¿Cuál va a ser el problema acá? Que como estos nefrones estarían corriendo la maratón, van a necesitar hipertrofiarse, aumentando su tamaño para poder eh, compensar esta mayor demanda. El problema es que van a aumentar el tamaño sin aumentar el número. Y esto es la siguiente alteración estructural, la hipertrofia glomerular sin hiperplasia. Y eso va a conducir a una disminución de la densidad celular, porque tenemos aumento del tamaño, pero sin un aumento del número. Y eso se traduce como una disminución de la relación podocito-superficie, porque no tenemos mayor cantidad de células por superficie, que igual sería algo
que uno tendería a pensar que ocurriría como mecanismo compensatorio, es decir, que si tengo que suplir una mayor función debería aumentar el número de células, pero acá lo que aumenta el número, el tamaño de cada célula y a la larga eso va a traducir inflamación y va a esclerosar estas células. Y la glomerulosclerosis es la alteración central comandada por una sobrecarga a estos nefrones remanentes, asociada también a cambios inflamatorios que vamos a ver después. Y finalmente van a producir la proteinuria. ¿Ya? Entonces aquí se ve esta secuencia de alteraciones. Recuerden siempre que en rosado son las alteraciones funcionales, acá además en amarillo las alteraciones estructurales. Y aquí tenemos un corte histológico donde podemos ver acá un nefrón sano y a la derecha un nefrón fibrótico, donde aquí lo que está como más en morado es el aumento de células, pero células fibrosadas. Entonces, volviendo a esta pregunta, en el modelo de nefrectomía de 5 sexos en ratas, entre los hallazgos destaca, vamos a comenzar por las que eran incorrectas. A. Disminución de la BFG desde un inicio del experimento. Eso es falso, porque dado que los nefrones remanentes aumentan su velocidad de filtración mediante esta hiperfiltración, que finalmente va a ser deleteria, pero en un comienzo es efectiva, al comienzo se va a mantener la BFG. Después tenemos que la disminución de la presión hidrostática del capilar glomerular también era una alternativa incorrecta porque lo que hay es un aumento de la presión hidrostática por la vasodilatación aferente. Ahí tengo que cambiar eso. Lo voy a poner bien en el PPT que suba a curso. Y también tenemos un aumento de la relación podocito-superficie como alternativa incorrecta porque hay una disminución de esta relación dado que no aumenta el número de células, sino que aumenta el tamaño. Y por último, la única que era correcta era que los nefrones remanentes aumentaban su BFG. Continuando con la ayudantía, tenemos el primer caso de una paciente de sexo femenino de 65 años de edad, fumadora con un IPA de 50, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con dieta hipocalórica y metformina, 850 miligramos cada 12 horas, e hipertensión arterial, en tratamiento con nifedipino, 20 miligramos cada 12 horas. Es referida a nefrología por presentar una creatininemia de 1,8 miligramos por decilitro, y 8 meses antes de este control existe un antecedente de una CREA de 1,5 miligramos por decilitro. Se citó a control en un mes y se presenta con una alza de la creatinina a 2,1, por lo que se indicó un tratamiento con IECA. Y a los 2 meses del control, la creatinina muestra un nivel de 2,3 miligramos por decilitro. Entonces, siempre que tenemos un caso clínico, yo les sugiero que analicen quién es el paciente, qué edad tiene el paciente, de qué sexo es el paciente, cuáles son sus antecedentes, porque eso nos dice mucho de qué enfermedad puede tener y cuál será el estado de progresión o de avance de esa enfermedad en base a sus antecedentes y sus hábitos. Entonces acá tenemos una paciente de sexo femenino de 65 años, es decir, una persona ya mayor que tiene muchos factores de riesgo cardiovascular, comenzando con que es fumadora, con que tiene diabetes tipo 2 en tratamiento y también tiene hipertensión arterial. Y la verdad es que estas tres patologías tienen como base la inflamación. Aunque cada una tiene una fisiopatología distinta, tanto el efecto del cigarro como la diabetes y la hipertensión están asociadas a una inflamación sistémica, como todas las enfermedades en realidad que acompañan a las personas mayores que tienen multimorbilidad. La artrosis también estaría, por ejemplo, en esta categoría. Por lo tanto, vamos a ir a comentar el rol de la inflamación más adelante. Y nuestro principal problema es que la paciente está comenzando con un alza de la CREA. Y vamos a ver también cuál será el diagnóstico más específico de esta alza de la creatinina. Y vamos a discutir por qué se indicó el tratamiento con IECA si es que antes tenía nifedipino y según el esquema del MinSal no sería una mala opción el nifedipino. Pero recuerden que siempre que indiquen antihipertensivos tienen que tener en contexto
todas las otras enfermedades del paciente, dado que los distintos antihipertensivos tienen roles particulares que pueden ser más beneficiosos en ciertas personas de acuerdo a las patologías concomitantes que tengan. En base a este caso, se puede afirmar que A. El cambio de nifedipino a YECA se fundamenta en este caso exclusivamente porque los YECA tienen un mayor impacto en reducir la presión arterial. B. Las variaciones de la creatinina plasmática son muy mínimas como para pensar en que la paciente está cursando con una enfermedad renal crónica. C. La paciente es candidata para el uso de ISGLT2 para el control de su glicemia. Y D. Se debe adicionar bicarbonato de forma inminente a la terapia en esta paciente, ya que la cirrosis tiene efectos proinflamatorios. Vamos a comenzar hablando de la relación entre la BFG y la creatinina plasmática, que siempre nos causa bastantes dolores de cabeza, porque si bien la CREA es un buen método para estimar la velocidad de filtración glomerular, siempre nos va a presentar un problema en contextos de aquí y también en la enfermedad renal crónica. ¿Y por qué? En primer lugar, porque tenemos acá esta curva que muestra una relación inversamente proporcional. Entonces, en los momentos en los que nos gustaría pesquisar de forma temprana el deterioro de la BFG mediante la CREA plasmática, la CREA no es tan útil, porque si se fijan, acá para ver un cambio de creatinina de 1 a 2, tiene que haber una disminución muy grande de la BFG. Entonces, no me serviría como método de screening, porque tiene que haber mucho daño renal para que yo recién pueda ver cambios en la creatinina. Por lo tanto, la BFG por sí misma nunca va a ser el mejor método de screening de la enfermedad renal crónica, porque la CREA es más bien un marcador de función renal. Pero para que se altere la función renal tiene que haber previamente un daño renal. Y eso siempre va a ocurrir antes. Y es difícil pesquisarlo por esta relación que es tan distinta en esta parte del gráfico que en esta otra parte del gráfico. Si se fijan acá, un cambio un poco más mínimo de la AFG, por ejemplo, de 40 a 20, cambia mucho la creatinina plasmática versus un cambio de 140 a 20. Acá básicamente la creatinina se mantiene en el mismo nivel. Por lo tanto, el primer concepto importante es que en esta primera parte del gráfico las variaciones de la creatinina plasmática son mínimas cuando hay grandes cambios de la BFG. Por lo tanto, la creatinina plasmática por sí sola no es un buen método de screening. Y como lo que tiende a ocurrir primero, en base a lo que habíamos conversado antes, es esta proteinuria por la glomerulosclerosis, el screening se hace con la relación albúmina-CREA, que es algo mucho más sensible para pesquisar este daño renal asociado a un posible deterioro de la función de velocidad de filtración. Porque si se fijan, pueden haber personas que tengan la FG disminuida con una creatinina normal, pero probablemente esas personas ya van a tener algún tipo de microalbuminuria. Entonces, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, en esencia es un daño renal que persiste por más de 3 meses y puede ser un daño a nivel de la estructura o de la función. Todas requieren una medición en más de 3 meses, excepto dos casos. Tendríamos la alteración imagenológica y el trasplante renal de ser monorreno, porque eso ya nos habla de una alteración crónica, porque para que haya una alteración en la imagenología, esa ecografía ya tiene más de 3 meses de daño. Y lo mismo con un trasplante renal o ser monorreno, porque ya nos habla de que la persona tiene un riñón menos o un riñón que funciona peor. Pero todas las otras requieren más de 3 meses. Una albuminuria o alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones hidroelectrolíticas concomitantes a una alteración como la albuminuria también, u otro desorden tubular que nos hable de daño renal. Algo menos frecuente, una alteración histológica, porque no es tan común que se pidan biopsias.
Así que principalmente sería o la albuminuria o la alteración imagenológica por una ecografía. Y también tenemos una BFG menor a 60 sostenida en más de 3 meses. Pero recuerden que pueden ser estos marcadores o estos. Por lo tanto, una persona que tiene una BFG mayor a 60, pero que ya persiste con microalbuminuria por más de 3 meses, tiene enfermedad renal crónica. Así que cuando revisen la materia hay un apunte donde hay un cuadrito que tiene como esta separación entre BFG y albuminuria y se van marcando los distintos estadios de la enfermedad renal crónica. Y ahora nos toca hablar de la estrella de la fisiopatología de la enfermedad renal crónica, que es la inflamación. Y aquí vamos teniendo este esquema que nos muestra la progresión del daño inflamatorio en la enfermedad renal crónica. Como habíamos hablado, la hiperfiltración conduce a una hipertrofia sin hiperplasia y a una esclerosis de los glomérulos y finalmente esto va a conducir a una proteinuria. Y esta filtración de albúmina va a generar una activación del complemento, porque no es normal que se tenga que reabsorber albúmina a nivel de los túbulos del riñón. Y este sistema del complemento, que si se acuerdan es parte del sistema inmune, es una respuesta inflamatoria, aumenta el nivel de estrés oxidativo y señales proinflamatorias. Y un mediador inflamatorio que sí o sí tienen que saberse es el TFG-beta, ¿ya? Que después vamos a hablar qué sustancias específicas lo activan. Pero en resumen tenemos una activación del sistema inmune, estrés oxidativo, señales proinflamatorias y esta molécula en particular va a inducir la fibrosis, ¿ya? Y acá se vuelve un círculo vicioso, porque esta mayor inflamación que conduce a fibrosis empeora la proteinuria. Entonces cada vez va siendo mayor el daño y la manera que tenemos nosotros de frenar esta progresión es deteniendo la proteinuria que también va a detener la fibrosis. Y en esto se fundamentan la mayoría de las terapias de la enfermedad renal crónica, tanto el manejo de la glicemia, que aumenta la inflamación, tanto el manejo de la hipertensión, donde los distintos mediadores del sistema de renina-angiotensina también influyen en la inflamación, entre otras alteraciones que ocurren como el daño a nivel del equilibrio ácido-base también. Así que este es el concepto más importante para que ustedes entiendan por qué se ocupan ciertos fármacos y por qué nos enfocamos tanto en esta prevención de la progresión. ¿Y en qué se enfoca? En detener la proteinuria y en detener la fibrosis, comandadas ambas por la inflamación. Vamos a hablar ahora un poco del rol que tiene el sistema renina-angiotensina en la enfermedad renal crónica. Por un lado, me gustaría destacar que la mayor forma de activar el sistema renina-angiotensina en la enfermedad renal crónica no tiene que ver mucho con la menor llegada de sodio a nivel distal ni nada de eso. Es la inflamación la que va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y ahí la angiotensina va a aumentar estas señales proinflamatorias, en particular el TGF-beta, ¿ya? Y eso en detalle no lo vamos a revisar, pero lo que tienen que saber es que induce fibrosis, ¿ya? Es un factor de crecimiento de fibroblastos, induce la fibrosis. Por lo tanto, concepto importante, ¿qué hace la angiotensina en la enfermedad renal crónica? Lo que ya sabíamos de antes, es decir, aumentar la reabsorción de sodio a nivel proximal, aumentar la presión hidrostática capilar del glomérulo y la vasoconstricción sistémica. Pero además también colabora con la inflamación. Y este problema es mucho más importante, tal vez, que los cambios hemodinámicos que pueda tener la angiotensina, porque este aumento de la inflamación va a seguir colaborando con la hipertensión glomerular, con la fibrosis tanto de los túbulos como del resto del nefrón. Por lo tanto, aquí entendemos un poco por qué se escogen los YECA y ARA2 versus el nifedipino. Porque el nifedipino, claro, también va a lograr
disminuir la presión arterial porque es un vasodilatador. Pero acá en la enfermedad renal crónica, cuando hablamos de que la hipertensión es el principal factor de progresión, más que la hipertensión en sí misma, es la activación del sistema de renina-angiotensina asociada a la inflamación. Entonces necesitamos un antihipertensivo que reduzca la presión intraglomerular, claramente, y que también reduzca la hipertensión sistémica, pero también necesitamos un antihipertensivo que reduzca la inflamación. Y es aquí donde los YECA y los ARA2 se ganan esta corona y son mejores antihipertensivos que los bloqueadores de canales de calcio en la enfermedad renal crónica, porque activan toda esta cascada antiinflamatoria. Inhiben en el fondo los mediadores proinflamatorios. Por lo tanto, controlan la presión y la inflamación. Y todo esto reduce la proteinuria y reduce la fibrosis, que como habíamos comentado antes, es lo más importante para prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica. Hablemos ahora un poco de qué rol tiene la hiperglicemia en la progresión de la enfermedad renal crónica. La hiperglicemia también colabora con la hiperfiltración, la inflamación y la fibrosis. Entonces, como casi que hace lo mismo que la angiotensina. Y si recordamos, la glucosa se reabsorbe en el túbulo proximal mediante este transportador, que es un cotransporte entre sodio y glucosa. Por lo tanto, si inhibimos este transportador, vamos a estar disminuyendo la reabsorción de glucosa y de sodio. Entonces, cuando hablemos de los efectos de los ISGLT2, como la empaglifosina, vamos a tener una patita relacionada con la glucosuria y otra con la natriuresis. Y todos estos efectos en su conjunto van a proteger tanto el corazón como el riñón. Vamos desglosando este esquema. Tenemos que si aumenta la glucosuria, vamos a estar botando glucosa por la orina y eso va a disminuir el balance calórico, disminuyendo la cantidad de grasa corporal total y eso va a ayudar a disminuir la grasa que está alrededor del epicardio, mejorando también la contractibilidad del corazón y también reduciendo la inflamación y la fibrosis, que está súper relacionada con la cantidad de grasa que acumulamos en lugares donde no debería estar. Por otro lado, la disminución de la hemoglobina glicosilada claramente se asocia a una disminución de la inflamación porque la glucosa es muy tóxica para los vasos sanguíneos. Y eso probablemente lo habrán recordado de las clases de las complicaciones crónicas de la diabetes. Porque también se activan estos mediadores de estrés oxidativo. Entonces, esos son los mecanismos principales por los cuales se protege el corazón y el riñón. También tenemos un aumento de la excreción de ácido úrico porque hay un arrastre ahí osmótico y eso colabora también con la disminución de la aterosclerosis. Por otro lado, tenemos que la natriuresis disminuye la presión arterial, disminuyendo ahí la rigidez de las arterias, también aumenta el feedback tubulo-glomerular y eso que hace genera una vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuyendo la presión intraglomerular, disminuyendo también la hiperfiltración. Por lo tanto, acá tendríamos, más que el efecto de la inflamación, el efecto de la hemodinamia del nefrón. Y también al disminuir el volumen extracelular, disminuimos la presión arterial, disminuimos la volemia y con eso el estiramiento excesivo del miocardio por exceso de la precarga. Por lo tanto, disminuyendo la presión arterial y la inflamación asociada en este caso también al efecto de la glucosa, protegemos el corazón, el riñón, disminuimos la fibrosis y retrasamos la progresión de la enfermedad renal crónica. Y acá cuando hablamos de retrasar la progresión, ese concepto es muy importante, porque inevitablemente el paciente va a seguir aumentando sus niveles de CREA. Entonces, si un paciente con enfermedad renal crónica en el siguiente control llega con una creatinina menor a la que tenía antes, sospechen que se falseó por fármacos o que la medición no está bien hecha, porque por esencia la enfermedad renal crónica es
progresiva. Y lo que hacemos acá es evitar la velocidad de la progresión. Por último, ¿qué ocurre con la dislipidemia y el manejo de la enfermedad renal crónica? Es un poco lo mismo. Acá el exceso de colesterol aumenta el nivel de inflamación y eso va a afectar más que nada el sistema cardiovascular y con eso también se inflaman los nefrones y disminuye la velocidad de filtración y la proteinuria. Es como la misma idea en realidad. Pero sobre el uso de estatinas, la verdad es que está recomendado, pero no tanto por el efecto en reducir la progresión de la enfermedad, porque no se ha demostrado eso, sino que por el efecto antiinflamatorio y reducción del riesgo cardiovascular. Dado que finalmente los pacientes con enfermedad renal crónica terminan muriéndose muchas veces de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, por eso están recomendados, porque todavía no se prueba la eficacia en reducir la progresión. ¿Qué pasa con el manejo ácido-base? Es importante saber que la acidosis también tiene un rol proinflamatorio, por lo tanto, está recomendado el uso de bicarbonato, pero en estadios mucho más avanzados de la enfermedad, cuando la BFG ya está entre 15 y 30 y probablemente esta paciente está bastante lejos de eso, o con unos niveles de bicarbonato en este rango. Por lo tanto, en primera instancia no se recomienda, pero cuando ya la enfermedad va avanzando, disminuyen significativamente la progresión. Por lo tanto, hay que considerarlos cuando sea necesario, pero no de base, como sería el caso de los YECA o el ISGLT2 si es que el paciente tiene diabetes, que es muy probable porque es la principal causa de enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuál es el resumen aquí de la prevención de la enfermedad renal crónica? Siempre, siempre, siempre partir con las medidas no farmacológicas, porque estas son las que tienen un impacto tremendo en la disminución de la inflamación sistémica. Y aquí hablamos de la dieta y la actividad física. También YGARA2 e SGLT2 son súper importantes porque, como vimos, controlan esta fibrosis y por lo tanto la proteinuria. Las estatinas ayudan a disminuir el riesgo cardiovascular, pero no está demostrada su eficacia en la disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica. Hay que considerar el uso de bicarbonato. Y por último, no hay evidencia sobre el manejo del exceso de ácido úrico, que como vamos a ver después, cuando aumenta demasiado la uricemia, tenemos un síndrome conocido como síndrome urémico que tiene manifestaciones multisistémicas. Pero no hay evidencia sobre el manejo de eso. Así que volviendo a esta pregunta, después de hablar mucho rato sobre cuál era el rol de la inflamación y su efecto en la proteinuria, vamos a analizar por qué las alternativas eran algunas incorrectas y otra era correcta. A. El cambio de nifedipino a YECA se fundamenta en este caso exclusivamente porque los YECA tienen un mayor impacto en reducir la presión arterial. Eso es falso, porque lo que más nos importa de los YECA, más que su efecto antihipertensivo, que claramente nos va a ayudar, es el efecto antiinflamatorio y por lo tanto antiproteinúrico. ¿Ya? Después tenemos que las variaciones en la creatinina plasmática son muy mínimas como para pensar que la paciente está cursando con una enfermedad renal crónica. Hay que recordar aquí este gráfico donde en el comienzo las variaciones de la BFG tenían que ser muy grandes para hablar de un cambio en la creatinina. Por lo tanto, con un cambio mínimo de creatinina sí deberíamos pensar en que podría estar cursando con enfermedad renal crónica y ahí lo que habría que hacer es pedir un examen de orina completo para ver el nivel de microalbuminuria, pedir una ecografía y calcular la BFG. No nos podemos quedar solo con los valores de creatinina porque unas variaciones muy chicas nos podrían estar hablando de una enfermedad renal crónica. La D era incorrecta porque el bicarbonato no tiene que ir de forma inminente en la terapia en esta paciente. Si bien es cierto que la acidosis tiene efecto proinflamatorio, el bicarbonato solo se añade en etapas más avanzadas de la enfermedad. Por lo tanto, la que era correcta es la C. La paciente es candidata para el uso de ISGLT2 para el control de su glicemia. Recuerden ahí que los ISGLT2 reducen la presión arterial y también reducen el efecto inflamatorio de la glucosa y por lo tanto controlan la proteinuria. Ahora tenemos la continuación de este caso 1.
Por su adherencia regular a la terapia, la paciente es hospitalizada 2 años después por un cuadro caracterizado por anorexia, náuseas, vómitos, baja de peso progresiva, prurito, calambres en pantorrilla, epistaxis y gingivorragias. En las últimas 2 semanas se agregó edema de extremidades inferiores y disnea progresiva hasta llegar a la ortopnea. En el examen físico hay alteración del estado neurológico, esta palidez es intensa, la que presenta la paciente. Tiene un pulso de 116 por minuto, una presión arterial elevadísima, con 220 y 140 milímetros de mercurio, y edema generalizado. Las yugulares están ingurgitadas, con reflujo hepatoyugular, ritmo cardíaco en 3 tiempos, brotes pericárdicos, se objetiva esta hiporreflexia y tenemos signos específicos como el de Chopsticks y Trousseau, positivos. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestro diagnóstico sindromático? Aquí hay varios diagnósticos sindromáticos importantes. En primer lugar, dado que la paciente ya teníamos el antecedente que tenía enfermedad renal crónica, si vamos sumando todos estos elementos que tal vez son un poco inespecíficos, sobre todo los del primer párrafo, o primera línea en realidad, como la anorexia, náuseas, vómitos y baja de peso progresiva, podrían ser muchas cosas. Pero el prurito ya nos va dando datos más específicos, porque cuando pensamos en prurito siempre hay que pensar en alergias, parásitos, todo lo que es la patología colestásica o en la uricemia. Entonces ahí ya tenemos un dato más específico en conjunto con estos calambres que nos vamos a dar cuenta después que son problemas asociados al calcio y la epistaxis y gingivorragias. Esto nos tiene que hacer pensar en una paciente que tiene enfermedad renal crónica en un síndrome urémico, donde las manifestaciones más precoces tal vez van a ser estas de acá, que son muy inespecíficas, pero cuando ya se van adicionando estas otras, tenemos que plantearlo con mucha más potencia. Por lo tanto, primer diagnóstico sindromático sería el síndrome urémico, que es este conjunto de manifestaciones principalmente asociadas a una toxicidad de la urea y a una disminución del clínex de ciertos electrolitos. Pero además, la paciente tiene un cuadro cardíaco súper importante, porque tiene disnea, edema generalizado, una presión arterial elevadísima y un reflujo hepatoyugular positivo, más este ritmo en galope de 3 tiempos que es bien de insuficiencia cardíaca. Entonces, esta paciente, además del síndrome urémico, o en realidad, como parte de las manifestaciones del síndrome urémico, tiene un edema pulmonar agudo. Y eso lo vamos a ver después en una radiografía. Entonces aquí tenemos que el síndrome urémico es una manifestación bastante terminal de la enfermedad renal crónica que tiene problemas multisistémicos que se asocian a una menor excreción de electrolitos y agua, una alteración de la función endocrina del riñón, donde ahí tenemos la función más que nada de la regulación de la hemoglobina y también de la regulación calcio-fósforo. Y también tenemos esta toxicidad asociada a la urea y estos mecanismos de compensación que ya se están volviendo ineficientes. Entonces aquí de los hallazgos que tenía la paciente repetimos, la anorexia, náusea y baja de pesos es lo más general. Después vamos a explicar por qué sea cada una. Lo más específico sería el prurito, la epistaxis, la gingivorragia y la hipocalcemia. Y lo más grave tal vez sería la patología cardíaca, en este caso el edema pulmonar agudo. Aquí tenemos un cuadrito que nos muestra las distintas manifestaciones del síndrome urémico y como ustedes pueden ver, afecta cada uno de los sistemas que tenemos en el cuerpo. Partiendo por lo dermatológico, lo principal es el prurito asociado a esta toxicidad de la urea y también la palidez que se produce por la anemia, que después vamos a ver que es multifactorial, y algo que podríamos ver a nivel de la piel también es el edema por esta regulación ineficiente del balance de sodio y de agua. En lo cardiopulmonar vamos a tener una hipertensión arterial también muy asociada a esta alteración del balance del sodio y del agua, que conduce a una insuficiencia cardíaca y un edema pulmonar también. Pero
hay otras patologías que se asocian a la toxicidad urémica, principalmente la pericarditis. Y esto es súper importante porque cuando ya hay brotes pericárdicos asociados a los niveles de urea, eso es una indicación de diálisis. Más que la BFG bajísima, tendríamos que ver cosas como eso, la toxicidad asociada a la uremia. Y por último, también podemos tener calcificaciones vasculares o valvulares asociadas a la desregulación del manejo del calcio y el fósforo, que también vamos a ver después. En lo gastrointestinal, la anorexia y la náusea y los vómitos son muy sugerentes de este síndrome urémico, lo más sensible tal vez, muy inespecífico. Está muy asociado también a una malnutrición proteica y calórica, dado que la enfermedad renal crónica es una enfermedad hipercatabólica, donde empezamos a consumir las proteínas de los músculos para poder suplir las necesidades del cuerpo. En lo hematológico, la anemia es lo principal y también vamos a tener una disfunción plaquetaria asociada a la toxicidad urémica en la función de agregación plaquetaria. Y eso explicaría principalmente la epistaxis y la gingivorragia como alteración de la hemostasia primaria. También se asocia una inmunodeficiencia en este contexto de inflamación crónica sistémica. De los electrolitos, esto lo vamos a ver con mucho más detalle, pero ya en el síndrome urémico, como es un estado más terminal, se puede encontrar la hipercalemia, la acidosis metabólica, la hiponatremia, la hiperfemia, hipocalcemia e hiperuricemia. En lo musculoesquelético, dado que hay una mayor consumo de las proteínas del músculo, vamos a tener una sarcopenia asociado también a una debilidad. Y dado que hay alteraciones del metabolismo del calcio, también se puede ver la osteodistrofia y el consumo ahí como del calcio proveniente del hueso. Y por último tenemos en el sistema neurológico otra de las alteraciones que son súper graves y que nos tienen que hacer pensar en que el paciente necesita diálisis de urgencia. Entre ellas, la encefalopatía urémica. ¿Ya? También pueden haber convulsiones, neuropatía, alteraciones de los reflejos. Eso muy asociado también a la hipocalcemia. Por lo tanto, si podemos resumir el síndrome urémico, tendríamos que hacer un examen físico súper acucioso e ir buscando de forma dirigida cada uno de estos elementos. Y recordar que la pericarditis urémica y la encefalopatía urémica son indicaciones de diálisis de urgencia. El edema pulmonar también hay que revisarlo bastante. Y la hipercalemia, solo si es refractaria al tratamiento, lo mismo con la acidosis metabólica. Continuando con el cuadro, ya que teníamos nuestro diagnóstico sindromático, nos llegan los exámenes de laboratorio y vemos que la paciente tenía una hemoglobina de 7, una creatinina de 5,3, que eso es súper alto, un BUN de 100, que también es bastante elevado, un sodio en 133, el potasio en 7,2, que eso también es altísimo, la PTH alta, el normal es hasta 200 y la tenía en 900, la fosfatasa alcalina también está súper alta, el calcio en 4, el fósforo en 12, un pH de 7,2, un bicarbonato de 16, también tendríamos una PCO2 de 30, una glicemia de 250, y acá tenemos los valores del examen de orina, un sodio urinario elevado, un potasio urinario también elevado y una diuresis de 770 ml. Entonces, si resumimos estos hallazgos, tenemos anemia, hipercalemia, tenemos una hiperfosfemia y una hipocalcemia asociado a la PTH y una fosfatasa alcalina elevada, una acidosis metabólica, hiperglicemia y sodio y potasio urinario elevados. Acuérdense que la fosfatasa alcalina tiene dos utilidades principales. Uno, en el diagnóstico de la patología colestásica, donde se eleva en conjunto con la GGT en los exámenes de pruebas hepáticas. Y también cuando hablamos de problemas óseos, de destrucción del hueso. Y eso hace principalmente en contextos de cáncer y de enfermedad renal crónica. Nos llegan las imágenes y el electro de la paciente, y acá vemos notablemente la congestión pulmonar que se refleja aquí con este aumento
de la densidad en la radiografía, vemos acá más radiopaco, este sector de acá, este también. Y en este electro vemos las ondas T, que son estas de acá, picudas, que son hallazgos específicos de hipercalemia. Entonces, siguiendo con las preguntas. Sobre el manejo de electrolitos y agua en la paciente, ¿es correcto que A. Existe un balance negativo de agua por disminución de la concentración de acuaporina 2 en los túbulos colectores y aumento de la excreción de urea? B. Probablemente esta paciente presentará natriuresis disminuida. C. Esta paciente probablemente tenga la orina muy concentrada. Y D. Las alteraciones del metabolismo del potasio generalmente son las últimas en aparecer. Algo que me gustaría recalcar antes de empezar a detallar las distintas alteraciones de la enfermedad renal crónica es esta línea del tiempo que podríamos ver si es que no hay factores estresantes claramente que nos van a acelerar esta progresión de la historia natural de la enfermedad. Los conceptos más importantes que quiero que se lleven es que uno ocurren en distintos tiempos. Entonces, no esperen ver al mismo tiempo la hipocalcemia, la hiperfosfemia, la hiponatremia y la hipercalemia porque se asocian a estados distintos de la enfermedad. En ese sentido, las alteraciones del metabolismo del calcio y del fósforo son mucho más tempranas que las etapas donde hay alteraciones del agua, del sodio y del potasio. ¿Y por qué? Porque probablemente el riñón tenga muchos más mecanismos de compensación para aguantar una caída de la AFG que me altere los niveles de sodio, de potasio y de agua que de calcio y de fósforo. Por lo tanto, por eso ocurren en distintos tiempos, porque hay distintos mecanismos de compensación. Y el segundo concepto que quiero que se queden es que todas las alteraciones se producen cuando la compensación es insuficiente en relación a la caída de la AFG. Entonces, no siempre tenemos que esperar estas alteraciones, porque puede que encontremos valores normales de todos estos electrolitos si la compensación está funcionando. Comenzando con las alteraciones del balance hidrosalino. Tenemos acá problemas con el sodio y el agua, que como vimos en el caso de la paciente en etapas terminales, se asocian a un balance positivo tanto de sodio como de agua. En general, todos los electrolitos como el sodio y el potasio se van a asociar a un balance positivo en etapas terminales, dado que hay un exceso en el plasma que no se puede excretar. Lo que hace el riñón es tratar de compensar con mayor excreción en distintas etapas de esta enfermedad. ¿Qué ocurre con el sodio? Para evitar el balance positivo, en etapas tempranas hay un aumento de la natriuresis. Y eso se logra principalmente mediante el aumento de los niveles de atriopeptina, que es un péptido que se produce en los atrios cuando aumenta la precarga, y esto asociado a una mayor volemia. Entonces, cuando aumenta la precarga, aumenta la atriopeptina y elimina más sodio por la orina. Y en etapas más tardías, esta natriuresis va a ser más que nada una natriuresis osmótica asociada al aumento de la excreción de huella. Acuérdense que en el túbulo colector también hay transportadores que me permiten absorber urea, pero también tienen una capacidad máxima, y cuando se saturan y empiezo a excretar urea, habrían dos efectos. Por un lado, la disminución de la concentración en la médula renal y también esta diuresis osmótica, donde excreto urea y también sodio. Ahora vamos a hablar del balance de agua, pero antes de eso me gustaría hacer un breve recordatorio de lo que es el gradiente corticomedular y cómo eso influye en el balance de agua y de urea, dado que el agua y la urea funcionan como mejores amigas para poder eh, excretarse o absorberse en el riñón. Siempre me gusta explicar lo que ocurre con el agua como el transporte de una sustancia en el auto, en el fondo. Yo quiero transportar el agua, para eso necesito un vehículo y ese vehículo sería la aquaporina. Pero ningún medio de transporte funciona sin benzina. Entonces aquí, ¿cuál sería mi benzina? Como vimos en el colegio, el agua se mueve mediante osmosis y para eso yo necesito diferencias de gradiente de concentración. ¿Y gradiente de concentración dónde? Por un lado, en el túbulo colector versus aquí todo lo que tiene que ver con lo que rodea el túbulo, acá los capilares peritubulares. Y también hay una diferencia de concentración
entre la corteza y la médula. Por lo tanto, la concentración es mayor a nivel de los capilares peritubulares, lo que me permite atraer el agua del túbulo colector a los capilares peritubulares, pero también la concentración es mayor a nivel de la médula, por lo tanto es mayor la absorción de agua a este nivel del túbulo que a este otro. ¿Y cómo se mantiene esta médula tan concentrada? Por la misma hormona que también reabsorbe el agua. Maravilloso. Entonces tenemos que la ADH nos ayuda a absorber mayor cantidad de agua mediante esta acuaporina y en ese mismo proceso también aumenta la reabsorción de urea, manteniendo esta concentración en la médula. Entonces, si yo tengo suficiente número de aquaporinas y una médula lo suficientemente concentrada, hay reabsorción de agua, hay reabsorción de urea, o sea, balance positivo de agua y de urea. Pero el riñón, cuando está sobrecargado y no puede darse ese lujo de tener un balance positivo de agua tan excesivo, va a aumentar la excreción de agua o va a disminuir la absorción, que es lo mismo. Y eso se logra mediante dos cosas. Por un lado, la disminución de la acuaporina 2 a nivel del túbulo colector, se expresa menos, por lo tanto tengo menos vehículo para transportar. Y también, como aumentaba esta excreción de urea, tenía más urea a nivel de la orina y menos urea a nivel de estos capilares peritubulares de la médula. Entonces también me disminuye este gradiente corticomedular, disminuye la benzina del auto. Y con eso también disminuyo la absorción. Entonces aquí tenemos este juego entre que si bien la disminución de la BFG produce un balance positivo de agua, esto se intenta contrarrestar con una mayor excreción de agua por disminución de la acuaporina y por disminución de esta tonicidad o concentración de la médula. Y eso claramente va a diluir la orina porque tiene más agua y se va a perder la capacidad de concentrar la orina. Recuerden que estos mecanismos igual tienen un tope, o sea, va a haber un punto donde a pesar de que haya mayor fracción excrecional de agua, también va a ser mayor la caída de la FG, por lo tanto va a haber un balance positivo de agua igual. Aunque yo esté botando agua, va a haber mayor reabsorción de agua relativa. ¿Y qué ocurre con la hipertensión? Acá el concepto más importante con el que tienen que quedarse es que la hipervolemia asociada a esta retención de sodio es el mecanismo principal de la hipertensión y que la hipertensión también tiene una relación bidireccional con la enfermedad renal crónica, porque la hipertensión es un factor de progresión de la enfermedad renal crónica, pero la enfermedad renal crónica en sí misma también aumenta la presión arterial porque este aumento de la inflamación activa el sistema de renina-angiotensina. Y eso es más que nada lo que tenemos acá. Cuando reduce la masa glomerular, la progresión de esta enfermedad, aumenta la inflamación, se activa el sistema de renina-angiotensina y eso va a generar los cambios que ya hemos revisado, la vasoconstricción periférica, la retención de sodio por reabsorción proximal y eso va a aumentar la volemia. También tenemos que la vasoconstricción periférica es ayudada por una disfunción endotelial producto de la inflamación y también la inflamación en el contexto de este estrés de la enfermedad va a aumentar el sistema nervioso simpático que va a colaborar con la activación del sistema de renina-angiotensina y también va a aumentar la retención de sodio. Por lo tanto, tendríamos que la retención de sodio, como ven el cuadrito que tiene la mayor cantidad de flechas, porque por distintos mecanismos aumenta esta retención. Hipervolemia, entonces, mecanismo principal de hipertensión en enfermedad renal crónica. ¿Y por qué es tan importante la hipertensión y cuál es la relación que tiene con la natriuresis? Hay un concepto que se llama natriuresis por presión, que en palabras más simples es que la hipertensión en el fondo es un mal necesario para que se pueda generar esta natriuresis. Y esto es como una analogía de querer estudiar con una semana de anticipación para una prueba. Cuando yo no tengo ese nivel de presión para estudiar, muchas veces no lo voy a hacer. Y es un poco lo mismo que pasa con el riñón. No va a ser natriuresis si es que ya no tengo la presión para hacer. Por lo tanto, la hipertensión es necesaria para que se excrete mayor cantidad de sodio y eso sería como pautear el día antes de una prueba. O sea, yo voy a darlo todo
y voy a estudiar con muchas ganas si tengo mayor presión de necesitar un resultado. Pero ¿qué pasa finalmente con el agua y el sodio? Habíamos hablado de que finalmente había un balance positivo de las dos y mayor positivo de agua que de sodio. ¿Cómo pasamos de una mayor natriuresis, de una mayor excreción de agua, a que en el fondo tenga un balance positivo tanto de sodio como de agua? Bueno, este esquema lo representa súper bien. En el fondo es que estos mecanismos de compensación ya no son suficientes para una caída tal de la BCG. Entonces ahí se va produciendo la hiponatremia y el edema, cuando la natriuresis y la excreción de agua no son suficientes. A pesar de que la paciente tenga un sodio urinario elevado, que tenga una orina más diluida, no va a ser suficiente para lo poco que yo voy a estar filtrando y voy a estar reteniendo en el resto del cuerpo. ¿Qué ocurre con las alteraciones del metabolismo del potasio? Como vemos en esta foto, el túbulo colector es un tipo chill de cojones. Y con eso me refiero a que el más aperrado de los sectores del nefrón. Y con una BFG de 18 funciona, pero como tuna. Y ya cuando tenemos BFG muy disminuidas, empiezan a haber alteraciones del metabolismo del potasio. Esto siempre y cuando no tengamos una como patología que nos genere un estrés agudo, como una acidosis metabólica, el uso de YKR2, que recuerden que bloquean la aldosterona, el consumo exógeno, como, no sé, un paciente con enfermedad renal crónica que se coma 5 kilos de plátano. Como cosas así, claramente nos pueden producir alteraciones del potasio antes de que la BFG sea muy baja. Pero el concepto importante es que en general son de las últimas alteraciones en aparecer, porque el túbulo colector no se hace mucho problema. Si aumenta la carga, también aumenta la excreción, y también llega un punto donde aumenta la excreción de potasio a nivel del colon. Entonces no solo el riñón nos ayuda, sino que también el sistema gastrointestinal. Entonces, volviendo a la pregunta 3, sobre el manejo de electrolitos y agua en la paciente, ¿es correcto que A. Existe un balance negativo de agua por disminución de la concentración de aquaporina 2 en los túbulos colectores y aumento de la excreción de urea? Esta pregunta, esta alternativa tiene parcialmente algo correcto. Y eso es que disminuye la concentración de aquaporina 2 y aumenta la excreción de urea. Eso es cierto. La paciente va a estar excretando más agua. Pero esa mayor excreción de agua, que también se relaciona con que la orina va a estar más diluida, por eso la C tampoco es correcta, no es suficiente para compensar el resto de agua que yo estoy reteniendo. Y eso lo puedo constatar con que la paciente tenía hiponatremia. Es imposible que la paciente tenga hiponatremia si no tiene un balance positivo de agua, porque también va a tener un balance positivo de sodio. Entonces, lo que estaba incorrecto en esta pregunta es la parte donde se habla de un balance negativo de agua. Porque en total, así neto, si yo sumo todas las pérdidas de agua con la retención de agua, es mayor la retención de agua. Pero eso no quiere decir que no esté usando mecanismos que me permitan excretar agua, porque sí lo están, solo que no son suficientes. La B nos habla de que esta paciente probablemente presentará natriuresis disminuida, y eso también es falso. Y tiene que ver un poco lo mismo que ocurre con el agua. La natriuresis está aumentada, solo que no es suficiente para compensar la carga filtrada de sodio. Y por eso va a haber un balance positivo de sodio que me explica el edema de la paciente también. Entonces ahí es complejo. Pero siempre recuerden de que el riñón, a pesar de que tiene estos mecanismos compensatorios, muchas veces no son suficientes. Y por último, la D nos habla de que las alteraciones del metabolismo del potasio generalmente son las últimas en aparecer, y eso es correcto, porque les comentaba que el túbulo colector es como el más aperrado de los sectores del nefrón. La pregunta 4 nos dice, sobre el caso expuesto es cierto que A. La anemia de esta paciente es solo por déficit de eritropoyetina. B. El aumento de la PTH ocurrió antes que la hiperfosfemia e hipocalcemia. C. El catabolismo de proteínas en enfermedad renal crónica está disminuido. Y D. La paciente está cursando con una acidosis metabólica con anión GAP normal. Comencemos con las alteraciones ácido-base. Y acá lo fundamental es que se sepan
estos valores de corte de BFG en donde hay distintas alteraciones del balance ácido-base. Partamos con una BFG mayor a 50. Acá no deberían haber alteraciones del pH porque la amoniogénesis está aumentada, es decir, la excreción de protones mediante la unión al amoníaco, formando amonio, está aumentada. Y es muy importante que recuerden ese dato, porque si en un caso en la prueba les ponen con una BFG de 65, se puede ver una acidosis metabólica, eso es falso, porque no deberían haber alteraciones del pH, a no ser de que haya un estresor agudo. Pero eso se los deberían decir en el enunciado. En cambio, cuando ya tenemos una BFG entre 50 y 30, la amoniogénesis no es suficiente, y ahí comienza una acidosis metabólica con anión gap normal. ¿Y por qué con anión gap normal? Porque recuerden que las que tienen anión gap aumentado, en el fondo, añaden un anión exógeno al cuerpo, o un anión que es ese el que aumenta la cantidad de protones, no que yo esté perdiendo la capacidad de excretar los protones. En esta fase de la enfermedad, lo que ocurre es que se acumulan los protones que hay en la sangre, pero no hay otra sustancia que si se separan un anión y un protón, aumente los protones. Y eso es tamponado con el tamponamiento óseo, que recordemos que es la forma de tamponamiento más crónica que tiene el cuerpo y se da principalmente en acidosis tubulares renales y en enfermedad renal crónica. Y eso también tenemos que tener mucho ojo porque se va a asociar a osteoporosis y otras comorbilidades que tengan estos pacientes. Pero ¿qué ocurre cuando la BFG es menor a 30? Ahí ya deberíamos tener una acidosis metabólica con anión gap elevado porque se van acumulando distintos fosfatos. Entonces acá sí tendríamos una sustancia que cuando se disocia aumenta los niveles de protones y no sería solamente los niveles de protones como basales que tiene el cuerpo que se están acumulando. Y ahí el tamponamiento óseo tampoco es suficiente. ¿Qué ocurre con las alteraciones del metabolismo del calcio? Si llegaron hasta tercero y no se acuerdan nada del metabolismo del calcio y del fósforo, bienvenidos al club. Probablemente cuando pasen a cuarto y a quinto también se les olvide. Así que vamos a hacer un repaso pequeño de la fisiología del calcio y del fósforo. Tenemos que la hormona que más nos va a importar acá es la PTH. La calcitonina no la vamos a pescar mucho. Y la PTH, grábense en la cabeza, que es una hormona hipercalcemiante e hipofosfemiante. ¿Ya? Entonces se va a activar cuando disminuyen los niveles de calcio o aumentan los niveles de fosfato. ¿Y cuáles son sus efectos? En primer lugar, activa la resorción ósea mediante distintas como señalizaciones moleculares que ocurren en distintas células del hueso, pero al final promueve la resorción ósea, o sea, aumentar la remoción de calcio del hueso para aumentar los niveles plasmáticos. ¿Ya? Y eso también se asocia a la osteoporosis. ¿Qué pasa también? Va a estimular la excreción de fosfato mediante la inhibición de su absorción en el túbulo proximal y también va a aumentar la absorción de calcio a nivel del túbulo distal. Entonces, en el riñón, la PTH hace como efectos contrarios en cuanto al calcio y el fósforo. ¿Y qué más hace en el riñón? Algo súper importante, activa el calcitriol mediante la alfa-hidroxilación de una sustancia que en el fondo se va a transformar en esta vitamina D activa, y esta vitamina D activa lo que hace es promover la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces el calcitriol es algo que parte en el riñón, pero actúa en el sistema gastrointestinal. Y el calcitriol es el que va a actuar fundamentalmente como feedback negativo de la PTH. Y además que el calcio también va a ser el calcitriol. Porque en el fondo si tengo mucho calcitriol, se asume de que estoy teniendo harto calcio. Y no podemos dejar de mencionar a FGF23, que también es una hormona producida en el hueso y que su función es disminuir la reabsorción de fosfato. Tiene mucho más que ver con el fosfato que con el calcio. Y para funcionar se asocia a un cofactor que se llama clot. Y FGF23 actúa en dos tejidos blancos, principalmente en el riñón, donde va a disminuir la secreción de vitamina D3 y aumentar la excreción de fosfato. Y también actúa en la paratiroides disminuyendo la expresión y la secreción de la PTH. Entonces aquí siempre recordemos que
la PTH, la vitamina D y FGF23 tienen como funciones súper relacionadas y que tanto la PTH como FGF23 disminuyen la reabsorción de fosfato y en el fondo disminuyen los niveles de fosfato en el cuerpo y que la PTH también aumenta los niveles de calcio. Entonces vamos viendo aquí qué va pasando a medida que cae la BFG. Cuando cae la BFG, tenemos un problema endocrino y exocrino, ¿ya? El calcio es más que nada endocrino y el fosfato es más exocrino. Cuando disminuye la BFG, lo primero que va a ocurrir entonces es que la cantidad de nefrones no es suficiente para excretar el fosfato y por eso va a aumentar los niveles de fosfato. También, ¿qué pasa si disminuye la BFG? Si tengo menos nefrones, va a haber un problema en la activación de la vitamina D. Por lo tanto, si disminuye el calcitriol, hay menor absorción intestinal de calcio y disminuyen los niveles de calcio en la sangre, que se ve acá. ¿Y cuál va a ser la respuesta del cuerpo? Aumentar la PTH. Porque si hay menos calcio y más fosfato, voy a activar la PTH que me disminuye el calcio, perdón, que me disminuye el fosfato y que aumenta el calcio y es lo que se ve acá. Que para poder aplanar esta curva se hace a expensas de un aumento de la PTH. Y eso va ocurriendo de forma constante, cada vez a expensas de niveles más altos de la PTH. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el punto de no retorno cuando yo empiezo a ver las alteraciones plasmáticas de calcio y fósforo? Porque si nos fijamos acá, ya están ocurriendo las alteraciones hormonales. Está aumentando el FGF23, está aumentando la PTH para poder mantener normales estos niveles de fosfato y de calcio. Y al mismo tiempo va disminuyendo el calcitriol cada vez que disminuyen los nefrones remanentes. Cuando yo empiezo a ver una hiperfosfemia, por un lado es cuando ya no se puede excretar el exceso de fosfatos, es decir, el hiperparatiroidismo secundario no logra compensar el exceso de fosfato, y aunque la PTH esté por las nubes, no van a haber suficientes nefrones en los que pueda actuar para poder disminuir los niveles de fosfato y por eso aumenta. Y la alteración del fosfato es antes que la del calcio. ¿Y qué ocurre en cambio también con el calcio? Que llega un punto también donde el nivel de calcitriol producido por los nefrones remanentes es mínimo. Y ahí también, aunque haya una PTH por las nubes, no van a haber nefrones suficientes que puedan aumentar su hidroxilación de la vitamina D. Por lo tanto, también va a disminuir la absorción intestinal de calcio, también asociado a otros cambios inflamatorios que influyen en la función de absorción de, del calcio. Entonces aquí lo más importante de este cuadro es que los cambios hormonales van antes que la hiperfosfemia y que la hipocalcemia. Y al final, ¿cuál es el riesgo de esto? Es que cuando aumenta los niveles de fosfato y disminuyen los de calcio, esto se puede formar un depósito que se va a cristalizar en distintos tejidos blandos. Y ahí, si el producto calcio-fósforo es mayor a 55, estos depósitos se van a tejidos como el corazón, por ejemplo, o los músculos, y eso puede ser bastante deleterio. Por último, tenemos que en la enfermedad renal crónica también hay anemia. Y claramente hay un componente de déficit de eritropoyetina, recordemos que esa es la hormona que es crucial en la síntesis de glóbulos rojos y es producida en el riñón. Claramente eso disminuye los niveles de eritrocitos, pero también tenemos una anemia de enfermedades crónicas y un déficit vitamínico por alteraciones intestinales también asociadas a la inflamación y a la disminución de la absorción. También los eritrocitos que están dando vuelta tienen una menor vía media. Entonces aquí las claves del manejo, por un lado, es aumentar los niveles de eritropoyetina, y eso se hace con eritropoyetina recombinante que se inyecta y es parte del GES. También hay que suplementar estos déficits nutricionales. Y algo súper importante es que la anemia no se corrige con diálisis, porque la diálisis no corrige
los defectos endocrinos, solo los exocrinos. Es como que la función de excreción del riñón se va a poder ver ayudada por la diálisis, pero la función endocrina no. Entonces, volviendo a la pregunta 4. Sobre el caso expuesto, es cierto que la anemia de esta paciente es solo por déficit de eritropoyetina. Eso es falso porque, como acabamos de ver, es multifactorial. Hay una anemia de enfermedades crónicas, déficit nutricional y también el déficit de eritropoyetina. La C, que acá se corrió en la alternativa, habla de que el catabolismo de proteínas en enfermedad renal crónica está disminuido. Y esto no lo hablé mucho, pero es importante que sepan que está aumentado por distintas razones. Está aumentado, por un lado, por la demanda catabólica y energética de esta enfermedad, y también por el tamponamiento del estado ácido-base. Entonces, esos dos componentes aumentan el catabolismo proteico y hacen que estos pacientes bajen de peso y sean más sarcopénicos. Y por último, la paciente está cursando con una acidosis metabólica con anión CAP normal. Si ya estaba en un síndrome urémico, la FG de esta paciente probablemente sea bajísima y va a tener una acidosis metabólica con anión CAP aumentado. Y la que era correcta era la B, que nos hablaba de que el aumento de la PTH ocurrió antes que la hiperfosfemia y la hipocalcemia. Eso es correcto, porque las alteraciones hormonales en el metabolismo calcio-fósforo son antes que las alteraciones de los electrolitos en esta enfermedad. Entonces, un resumen aquí de las alteraciones en la enfermedad renal crónica. Lo importante es recordar que son en distintas etapas dependiendo de la capacidad compensatoria del riñón. En cuanto al sodio, agua y potasio, la hiponatremia, edema y hipercalemia son de estadios finales. Recuerden que antes el riñón intenta excretar el sodio, el agua y el potasio. Y cuando ya no se puede compensar eso, se producen esas alteraciones. También hay una hipertensión arterial comandada principalmente por una hipervolemia. Y el balance ácido-base va desde un pH normal a una acidosis metabólica con anión GAP normal y finalmente una acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Y ahí recuerden los cortes de BFG, cuando es pH normal es mayor a 50, con anión GAP normal entre 50 y 30 y menor a 30 con anión GAP aumentado. En el balance calcio-fósforo primero están estas alteraciones hormonales y luego se instala la hiperfosfemia y la hipocalcemia. La anemia no corrige con diálisis, hay un catabolismo proteico. Finalmente, si vamos sumando todas estas alteraciones, se produce el síndrome urémico, que es una patología multisistémica. Muchas gracias por su atención, espero que les haya servido. Lo intentamos hacer lo más útil para sus seminarios. Y recuerden que cualquier duda nos pueden preguntar por el Instagram de la Ayudante.